Amigos televidentes, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este su programa Élite en las noches por Chrome TV, el canal del siglo. Para un servidor, Rafael Lara Infante, es un placer estar con ustedes en esta noche. Teníamos ausencia del viernes pasado por razones de que era día festivo. Y el viernes anterior, porque me tenían una sorpresa por allá, motivo de cumpleaños, pues por eso me disculpo con ustedes, amigos televidentes, pero estamos aquí de nuevo, dándole gracias a Dios por darnos la salud y permitirnos estar aquí de nuevo con ustedes, pero también le agradecemos que ustedes también estén con nosotros como cada viernes en este su programa, comentando y analizando la actualidad, Élite en las noches. Este programa llega a ustedes, como siempre, con el patrocinio de Granito Infante, que está ubicado en la autopista Joaquín Balaguer, ahí por la parada 7. Allí van a encontrar una variedad de artículos, tales como mesetas de granito, balaustres, cancelas, postes para acercar su propiedad, en fin, una variedad de artículos al mejor precio y la mejor calidad. Y como siempre, habrá las mejores atenciones para nuestros clientes. Miren, señores, cuando iniciamos este proyecto de comunicación, fue en medio de la pandemia y lamentablemente entre los altos y bajos que ha tenido la misma, pues indudablemente que otra vez se está haciendo un pico ascendente con la pandemia del COVID. Y en el día de hoy se registraron unos 550 casos de unas 5.800 y pico de pruebas. Eso demuestra que otra vez está incidiendo la pandemia en la población. Lamentablemente se ha insistido mucho en que la gente se vacune. La gente no han querido temperar al llamado. Muchísimos motivos y excusas. Lamentablemente, repito, otros países no han tenido la suerte nuestra de tener vacunas. Sin embargo, nosotros la tenemos y no la valoramos. La gente no ha querido vacunarse de manera adecuada para ponerle un stop a esta situación. Indudablemente con este ascenso, este incremento en los casos diarios, ya hay que ponerse otra vez en atención, porque si uno de los efectos colaterales y negativos que tiene esta pandemia es el efecto económico, y obviamente que eso daña de manera significativa la vida social de la República Dominicana. De modo que creemos que la gente tiene que temperar al llamado que ha hecho últimamente el presidente de la República a la vacunación. Se están evaluando ahora la posibilidad de que se vacunen niños, sobre todo ahora en la edad escolar de 6 años en adelante. Y sería propicio porque con el inicio del nuevo año escolar es sumamente difícil en un país como el nuestro, caribeño, poder mantener a los muchachos en distancia, porque los muchachos como funcionan es con el juego y las cosas, y obviamente que eso pone en riesgo también la salud de los adultos, porque automáticamente un muchacho se contagia en la escuela, pues va a llevar a su casa el contagio a los adultos. De modo que sería lo más idóneo que se vacunen también todos los padres, que al tiempo que me envían sus hijos a la escuela, que sus hijos se vacunen, pero también los padres se vacunen en sus casas, y que todos los profesores completen el proceso de vacunación. Hay que insistir en la población, hay que insistirle a la gente de que obtemperen ese llamado de vacunarse, porque lamentablemente esta es una situación que no sabemos hasta dónde vamos a llegar con esto, y ya estamos en los 3 meses finales del año
si bien es cierto que la gente está muy pendiente en el festejo de todos los fines de semana y el festejo y las cosas, cuando llega la época navideña de fin de año, se incrementan las actividades. Y si se incrementan los casos de COVID, que haya que tomar medidas drásticas, entonces eso va a dificultar que los dominicanos podamos celebrar unas navidades como todo el mundo espera. Ya que he tocado el tema de la vacunación de los muchachos de la escuela, obviamente que se ha iniciado el año escolar con muchas dificultades, porque una de las cosas que desde esta tribuna le exhortamos al Ministerio de Educación era que, en vista de que no se estaban utilizando los planteles para nada, que se aprovechara esa oportunidad para reparar los que estaban con defectos físicos. Obviamente que ese fue un llamado que cayó en frío. Eso no prendió, porque si bien es cierto que hicieron algunas reparaciones, pero son muchas las escuelas que hoy día tienen dificultades. Amén, que hay que sumarle a esto de las escuelas. Debemos sumarle la situación hay que sumarle la situación que han tenido los profesores, donde en muchos centros no hay suficiente personal docente. Se hizo un concurso fallido y ahora el Ministerio de Educación ha tomado la decisión de nombrar de manera provisional personal para la educación. Indudablemente que esto ha degenerado en cierto problema. Mucha gente entiende que se hizo el concurso amañado. Eso es lo que dicen las redes sociales. Yo no lo creo así, pero todo el mundo cree lo que quiere, que se hizo un concurso amañado y por lo tanto para poder nombrar a los compañeritos. Obviamente que uno sabe la deficiencia que tiene el sistema educativo y uno de ellos radica en la baja formación del personal docente. Esa es la pura realidad. Entonces, creemos que sería idóneo y propicio que se tomen medidas para que se haga un concurso, ¿verdad? Se seleccione el personal necesario y se despejen esas dudas con la población dominicana. Esa es la creencia que mucha gente tiene. De modo que creemos que será un año escolar con muchas debilidades, arrastrando las debilidades que ya de por sí tiene el sistema educativo, con el problema de lo que fue el año escolar anterior, que fue de manera virtual, o digamos a distancia, porque virtual en realidad no fue. Pero actualmente, para mantener un poquito el distanciamiento de los estudiantes, han tomado medidas de darle clases a una parte de estudiantes un día y a otra parte el día siguiente, y entonces el viernes de manera virtual a todos. Creo que es una medida un poco prudente. Sabemos que los muchachos tienen poca vocación al estudio porque no se ve el incentivo de parte de los estudiantes, no se ve el deseo de estudiar real. O sea que más bien creo que salen de su casa casi a veces a pasar el tiempo, pero hay que insistir y hay que buscar que las tandas extendidas y que se le pueda dar deporte, que se le pueda dar arte, que se le pueda dar educación vial. O sea, que haya nuevos contenidos que incluso a los muchachos que están en el bachillerato los motive para que con ellos puedan emprender un proyecto laboral, porque
Uno de los grandes problemas de este país es que los bachilleres salen de las escuelas y lamentablemente no tienen ninguna capacidad para desempeñar ninguna función, ni pública ni privada, o sea, no están capacitados para hacer ningún trabajo. En eso hay que fortalecer la educación dominicana, sobre todo en el área técnica. Miren, señores, el ambiente nacional ha estado muy, digamos, muy preñado, muy impregnado del problema judicial en la República Dominicana, sobre todo con el caso Falcón. Ese caso, que ya tenemos varias semanas, digamos, en los medios dilucidando el mismo, que es una operación de lavado y de narcotráfico, el cual ha implicado que se hayan destapado algunas cajas de Pandora y todavía aún faltan más, porque se ha detectado que los partidos han estado involucrados, como dice el refrán, hasta el tuétano, en la actividad del lavado y narcotráfico. Esto ha degenerado que recientemente a la juez que dirige el proceso de instrucción, que lleva la medida de coerción, fuera recusada recientemente, y cuando dicha recusación fue conocida por el Tribunal de Apelación de la Corte de Santiago, el cual confirmó a la jueza para que sea ella la que conociera la medida de coerción. Indudablemente que hay alrededor de 23 implicados hasta este momento. No obstante a eso, hay muchos que todavía están prófugos. Hay uno que aceptó ir a Puerto Rico a enfrentar la justicia. Esto todo el mundo sabe qué es lo que busca. Todo el que va a los pedidos de extradición se convierte en colaboradores, ya cantan hasta la lotería. Indudablemente que a los Estados Unidos no se le puede mentir. Si usted le dice H, y usted sabe que no fue H, sino que salió R, se le cae el proceso. Ahora, cuando usted llega allá, que es sometido por un caso de eso, le ponen una pequeña oferta de 100 y pico de años como sentencia, posible sentencia. Y si colabora, entonces esa pena puede ser disminuida a 10 o 20 años, que posteriormente en 5 o 6 años podría salir bajo libertad. Y después, cuando regresan al país, como no tenemos una ley de extinción de dominio, entonces pueden reclamar los bienes de los cuales puede volver a disfrutar de ellos aquí. Esperamos que la ley de extinción de dominio sea aprobada, si es que llega a ser aprobada, porque hay muchos legisladores que están involucrados hasta el tuétano y no quieren ser afectados con esa misma ley. No querrán ellos mismos amolar cuchillo para su propia garganta. En fin, que el caso Falcón, que todo el mundo ya conoce la dimensión, un caso donde los que manejaban, los que guiaban, digamos, el catarey, que llevaban el asunto, manejaban a diario 20 millones de pesos, unos 10 millones de dólares mensuales, equivalente a 600 millones mensuales de pesos dominicanos. Y entonces, cuando se oyen los detalles, se encuentra que en el mismo ha habido involucramiento no solo de autoridad política y civil, sino también del área militar. Indudablemente que desde la Fiscalía anterior, de la Procuraduría anterior, ya había conocimiento, porque las grabaciones que presentaron ante los tribunales como medio de pruebas, esas grabaciones habían sido tomadas por la Procuraduría anterior. Ahora uno se pregunta, ¿esa Procuraduría a quién protegía? Porque si en esa situación habían
había gente de la oposición involucrada, o sea, había gente de los que ahora están en el gobierno, que en aquel momento estaban en la oposición. No me digan que estaban queriendo proteger a esa gente de la oposición. Indudablemente que no se hicieron ningún movimiento en aquel entonces, porque lo que buscaban era proteger a los mismos inculpados, a los principales cabecillas de la Operación Falcón. De eso no cabe la menor duda. Entonces, señores, dice que había una nómina, oigan bien, había una nómina de los agentes de la DNCD. ¿Qué les parece? La iglesia en manos de Lutero. Había una nómina, o sea que estaban cobrando, los que tenían que perseguir la droga, estaban cobrando. Y por eso que ustedes pueden ver que en el último año el país ha recolectado de mano de la autoridad más estupefacientes que probablemente en los 8 años de la administración anterior. De ahí se deriva que hay, por ejemplo, 3 exdirectores de la DNCD que le quitaron la visa, le quitaron el visado. Entonces ya te puede imaginarse, cuando los Estados Unidos le quita el visado a un militar, a un policía, ya ustedes saben, o algún político, ya ustedes saben por qué motivo se lo está haciendo. Lo que queda claro en eso es que están involucradas hasta el tuétano. Porque, señores, el elefante era demasiado grande. ¿Cómo me puede decir nadie que la autoridad no se estaba dando cuenta que esa gente estaba movilizando tanto dinero de manera tan grosera, diaria, semanal, mensual y como quiera? Esa gente estaban llevando más de 2.500 kilos de droga fuera del país. Imagínense ustedes entonces cuántas dejaban aquí. Pero cuando ustedes se ponen a examinar, por ejemplo en Miches, todas las cosas importantes de Miches eran de uno de los implicados, sobre todo el que está ahora, uno de los apresados, ahí el que estaba en Comunidad Digna del gobierno actual, así también como uno del que fue extraditado hacia Puerto Rico. Entonces, señores, lamentablemente, aquí teníamos prácticamente un estado narco, porque toda la autoridad está involucrada en ese asunto, lamentablemente. Falta mucha gente todavía, en esa lista falta mucha gente, y cada día caerán más peces gordos. Ahí todavía falta políticos, ahí falta empresarios, porque yo le pregunto, ¿cómo es que le santifican a la gente una fortuna de tal manera? Porque todo el que tiene conocimiento sabe que usted para llevar una mínima cantidad de dinero a un banco le ponen todas las trabas. Entonces, ¿cómo era que esa gente se manejaba con tanto dinero y por ningún lado se despertaba ninguna de las alarmas? Es bueno aclararle al ciudadano común que existe un departamento de lavado en el área financiera nacional, que ese departamento de lavado tiene la obligación de que cada vez que aparece una operación sospechosa, se prenden unas alarmas y hay que ir a investigar de dónde es la procedencia de ese dinero. Pero no, cuando hay complicidad de la autoridad, todo eso se pasa perfectamente. Todo eso pasa como si nada fuera. Entonces, señores, como dije ahorita, la iglesia estaba en manos de Lutero. Esto era una situación que no sabemos a dónde iba o podía llegar, porque hasta el sistema de cámaras que existía en Miches era un control estricto en manos de uno de los narcotraficantes. O sea, habían cámaras en las calles, cámaras en las entradas, cámaras en la salida, cámaras en la playa. O sea, todo el que iba a Miches, ellos tenían un control estricto de si era sospechoso o no. Pero obviamente que ellos lo que querían es tener el control para manejar, porque una de las tantas formas que tienen los narcos es tener el control de la autoridad. Pero también una de las formas es ayudando a la gente. Pudimos ver que recientemente hubo gente en Miches que protestó
o salió a darle apoyo al señor ese que extraditaron recientemente, porque la gente dice que era una gente muy buena, pero es que esa es la temática del narcotraficante, aparentar que es un bohemio, un bonachón, un señor muy bueno, que colabora con todo el mundo, que todo el que necesita una caja, necesita una receta o lo que sea, pues colaboran con él, una forma de tener control sobre la gente. Ese es un modo operandi que tienen los narcotraficantes. Y se venden entonces como de la persona más, ¿verdad? La persona más filantrópica que puede haber en determinados pueblos. Y en lugares, sobre todo, donde existe tanta carencia, un país donde todo el mundo tiene muchas necesidades, obviamente que la filantropía de un narcotraficante cae como un agua en pleno verano. De modo, señores, que el caso Falcón sigue su proceso. Ya los abogados están